Entre 1989 y 1993 se dieron otras reformas político-electorales importantes que permitieron ir definiendo cada vez más las reglas de participación democrática. Pero este proceso que hemos estado tratando de explicar no ha estado exento de golpes y raspones. Al inicio del sexenio del doctor Ernesto Zedillo, por ejemplo, se constituyó en la naciente legislatura del Congreso el llamado bloque opositor G4, formado por el PRD, el PAN, el PT y el Partido Verde Ecologista Mexicano, con el fin de tomar el gobierno interior en la Cámara e iniciar una especie de cruzada en contra del presidencialismo que, paradójicamente, pretendió erigir al poder legislativo en el nuevo fiel de la balanza de la política mexicana. El país con esto vivió horas de incertidumbre política muy aguda. Esta transición de la que hemos estado hablando empujó el que en México se produjese la alternancia, esto es, que otras fuerzas políticas pudiesen acceder al poder. Con la llegada de Fox a la presidencia después del resultado electoral del año 2000, amplios sectores de la sociedad pensaron que la transición se había producido ya automáticamente. Montado en la ola del cambio, Fox y sus asesores identificaron a la actual Constitución mexicana como el código normativo del anterior o del viejo sistema político. Esta concepción los llevó a tomar a la Carta Magna como el tema central de la agenda para el desmantelamiento del viejo régimen y la construcción de nuevas instituciones democráticas, esto entre corchetes. Basta recordar sus palabras el 5 de febrero del 2001, en el aniversario de la Constitución del 17. La alternancia, dijo, experimentar en las elecciones federales pasadas no asegura por sí sola el establecimiento de un nuevo arreglo normativo, acorde con el espíritu democrático de los nuevos tiempos. Estamos a tiempo, continuó diciendo, para que así como nuestros antepasados nos legaron la primera gran constitución social del siglo XX, nosotros, todo el país, tengamos la grandeza de legar a las futuras generaciones la gran constitución social, humanista y democrática del siglo XXI. Sin embargo, a estas palabras no siguió ninguna acción para impulsar esta nueva constitución o este nuevo orden constitucional. En febrero de este 2002 volvimos a oír el mismo mensaje, arrojado nuevamente para diluirse en el aire. Todavía la sociedad mexicana sigue esperando las acciones correspondientes a ese discurso expresado. Como era previsible, al presidente Fox se le ha enredado la transición en una alternancia sin proyecto político. En la agenda de la transición democrática, el nuevo gobierno no ha sabido qué hacer con el pasado y no tiene instrumentos para encauzar el cambio. La situación me trae a la memoria, por lo menos a mí, el momento aquel en que Francisco Villa y Emiliano Zapata, ya ante la silla presidencial, se sorprendieron al ver que tanta gente, tantos grupos políticos en México se estuviesen peleando tan encarnizadamente por poder sentarse en esa silla. Y entonces lo único que supieron hacer con ella fue sentarse y tomársela. De esta manera, la transición ante una situación similar seguramente continuará su rumbo, dejándolo a él y a su administración de lado. De esta manera, podemos concluir que el origen democrático de un gobierno no necesariamente garantiza ni su capacidad para resolver problemas, ni para garantizar la gobernabilidad de un país. El error reside, desde mi perspectiva, originariamente en la concepción de la transición misma, la cual ha estado plagada de errores y malas interpretaciones. Uno de los presupuestos gratuitos que ha circundado a la transición, dentro de lo que podríamos llamar la ingenuidad democrática, es aquella visión lineal que supone que la transición
necesariamente va de un régimen político semidemocrático u oligárquico autoritario a un régimen democrático y representativo. Asimismo, durante años, el discurso de analistas políticos y dirigentes de oposición sostuvo como axioma que la transición debía pasar necesariamente por la alternancia. Esta tesis, tantas veces defendida y tantas veces repetida, llevó a mucha gente a confundir transición con alternancia. En un esquema donde la democracia aparece como el fin primero y último de las voluntades políticas, Federico Reyes Heroles subraya el carácter ontológico que ha llegado a adquirir esta discusión. Los analistas nuevamente y los dirigentes de oposición han sostenido que ser opositor per se es ser democrático y que pertenecer al gobierno significa ser necesariamente autoritario. Sin embargo, la transición no sigue esta lógica del blanco y negro. La experiencia reciente así lo ha demostrado. Mientras España transitó hacia una monarquía que podríamos calificar de democrática, la ex Unión Soviética, al igual que otras de las naciones del llamado bloque socialista, lo hizo hacia la desintegración de sus repúblicas. Después, en la formación del nuevo orden internacional que se vivió en esta época de la que hablamos, al mismo paso del espíritu de la globalización, caminó el espíritu de la balcanización, de la desintegración de ciertas naciones. En el caso de México, algunas de las manifestaciones de este proceso de transformación, en especial el cambio en los contrapesos de representación en el Congreso y la llegada del PAN a la presidencia de la República, nos ha roto el espejismo de que la pluralidad es en sí misma la gran solución a todo. La pluralidad hoy en día se nos ha mostrado como reñida un tanto con la gobernabilidad. Frente al nuevo concepto de seguridad nacional que promovió el exconsejero de esta materia, Adolfo Aguilar Sincer, en el cual, en vez de los tradicionales asuntos de la agenda de riesgos, ahora se privilegian el agua y la deforestación como aspectos prioritarios, empiezan a aparecer y a transitar libremente por el país preocupantes síntomas. ¿Síntomas como cuáles? Cuando campesinos de San Salvador Atenco marchan por la Ciudad de México con los machetes en la mano, protestando por la afectación de sus ejidos para la construcción de un nuevo aeropuerto, sin que la autoridad intervenga. Cuando los maestros, encabezados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, rompen las puertas del Palacio de Cobián sin que haya una autoridad capaz de contenerlos y, sobre todo, atenderlos y resolver sus problemas. Cuando el titular del Poder Ejecutivo del país permanece en conflicto constante con el Congreso de la Unión, ignorando los costos que esto ha producido en otros países, como el Fujimorazo en Perú o el tristemente caso de Bucaram, el problema de la gobernabilidad vuelve a colocarse en el epicentro de nuestra transformación política. La transición política en México debe tomar en cuenta la gobernabilidad para evitar que nosotros en ese proceso en conjunto seamos arrastrados hacia situaciones similares a los países cuyas transiciones los han conducido no a la democratización, sino a la desintegración. En fin, podríamos decir como colofón que la transición no ha concluido, que la transición no pertenece a nadie. La transición es, por llamarlo de alguna manera, un virus que se introdujo en el conglomerado social de nuestro país desde hace varias décadas y permanece todavía ahí residente. Permanece en los órganos electorales autónomos del poder público, en la cohabitación política entre poderes de distinta afiliación en los distintos niveles de gobierno, en la credibilidad social en las elecciones, en la cultura del voto y la pluralidad de los partidos políticos. La transición pertenece ya a la información genética de nuestra sociedad.
es parte de la arquitectura estructural del Estado mexicano. Y al decir todo esto, tratando de arrojar, aunque sea un poco de luz, sobre el proceso que estamos viviendo y los riesgos que implica, vuelven a surgir en mi memoria las palabras de Danton cuando decía que una gran nación en proceso de revolución, esto es, de un cambio acelerado, es como un metal hirviente en el crisol. La Estatua de la Libertad, decía él, no ha sido modelada aún. El metal está todavía en fusión. Y si sois incapaces de manejar y dominar el horno, seréis devorados por él. Muchas gracias.